Der Prozess der Dekolonisation ist eigentlich ein langer Prozess. Es geht darum, dass sich die Mentalitäten auch ändern. El Estado español no se hace cargo de su pasado. Chaque personne a sa place dans la société. There are a lot of questions must be talked about. No podemos hablar de reconciliación desde el momento en que una parte no se siente realmente responsable de lo sucedido. This is the first time here in this city we are talking about this in this way. Since 3 years I'm engaged with the Goethe-Institut, and now for 2 years I'm coordinating this project called Everything Passes Except the Past. It's really the idea to continue to work intensely together for the duration of 2 years. Donc, je m'appelle Billy Kalonji. My name is Grace DeVito. Yo soy Justo Aliudin Puingema. Ich bin Koku Azamiede. Yo soy mexicana. My name is Dwayne Jethro, I'm from Cape Town, South Africa. Je m'appelle Karfa Diallo, je suis d'origine sénégalaise. Mi padre es de Camerún. I was raised in Spain. I have no connection whatsoever with the Spanish culture. Ich bin Mnyaka Sururu Mboro. Ich komme aus Tansania. Damalige das große Teil von Deutsch-Ostafrika. There are a lot of objects, cultural objects and ritual objects, which were looted at the time, or stolen, or taken by force, and are everywhere in Germany in museums. Le Sénégal est le seul pays en Afrique qui a déclaré la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. C'est important de faire entrer dans la loi le souvenir de ces crimes contre l'humanité. C'est important de transmettre la vigilance par rapport a cette histoire-là. Et ça, c'est la responsabilité des États. En los últimos años ha habido como un gran resurgir del sentimiento colonialista español, una especie de nostalgia colonial aguda, y creo que es el momento en que los especialistas deben dejar claro que no hay ningún motivo para la nostalgia, que no es una época dorada el colonialismo ni mucho menos. Y en este sentido creo que los expertos académicos tienen un papel muy importante, y creo que la sociedad debe replantearse mucho su papel con respecto al continente africano, pero también con el resto del mundo. Quizás también debemos hablar de empresas coloniales, de un sistema capitalista que es básicamente un sistema de producción colonial. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass jeder den anderen von oben sieht, sondern dass wir wirklich auch uns in die Augen sehen und dann auch unsere gemeinsame Vergangenheit besprechen. Qu'est-ce que nous faisons des traces de l'histoire coloniale, les objets dans les musées, les rues, les places, qui honorent des gens qui ont commis ce que nous sommes nombreux à penser être un crime contre l'humanité. What was really productive for me was to realize that, well, it's not just about removing statues, it's really about transforming the ways in which we actually think about what is a monument, what is a memorial, what is a commemoration, in fact. Ese debate que seguro que se da habitualmente, que es si retiras o resignificas. Si on débaptise la rue, on efface la mémoire et plus personne ne pourra se souvenir de cela. Donc pour nous, c'est important de laisser les rues, les places, les objets, mais d'expliquer, et une explication qui soit éthique. Parce que cette connaissance-là, elle doit servir à la sagesse. Todo este proceso se hace sin que haya una reflexión sobre la decolonialidad dentro de la institución. Es más, la gente de los movimientos que aportan esa reflexión, yo diría que también con una voz muy tenue. Es complicado hablar de procesos de descolonización si el racismo institucional sigue siendo la regla no escrita de la sociedad en la que vivimos. I observe in Hamburg is that now the historical museums want to decolonize themselves, but their teams are only white. Yo creo que el objetivo, de los objetivos más fundamentales para abordar estos sujetos y hacerlos sostenibles en el tiempo, yo creo que es la contratación de personal diverso en las instituciones.
es imperativo la construcción de estas redes, y es difícil construir las redes si no es a través de talleres de este tipo, talleres a estos niveles, y talleres que se realizan además en espacios concernidos, porque el hacerlo en el Museo Etnológico es muy importante, es estar trabajando sobre la materia en el mismo lugar y hacerlo desde la honestidad, donde vale, no es que olvidamos dónde estamos, no es que ignoramos las implicaciones que tiene el lugar donde estamos, pero que estamos más concentrados en darle otra visión al lugar donde estamos. Quand ils se disent que c'est un musée des cultures du monde, ils doivent l'assumer. Ça veut dire qu'ils doivent aussi accueillir ce monde, pas seulement les objets, mais accueillir ce monde. Ils doivent écouter ce monde, et nous sommes ce monde. Repensar la política museística, pero también institucional con relación a la memoria colonial en Barcelona. I have tried to think the museum as a migrant space in a migrant society. So we could think this further maybe. It is important that Afro-Spanish and the African living, in, for example, in Spain, understand the value of this museum for them. Tenemos muchos objetos que vienen de muchos lugares del mundo, pero en cambio las comunidades que ahora están instaladas en Barcelona no vienen al museo. No vienen al museo, no están interesadas por estos objetos, por lo tanto, nos falta aquella materia prima que podría explicar muchas cosas y explicarlas a través de sus ojos, de su mirada. I guess my approach to repatriation of objects and decolonizing museum is maybe a bit different than most of the people. I came up with this idea that museums are dying because they're very cut off with what's going on outside the museum, and so the museums need new energies to reactivate them. So through meditation and shamanism, bringing people who generally don't do these kind of activities into the museum to do them. Pour moi, la question c'est l'espace public. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'espace public c'est aussi un musée ouvert. Outside to the public, how can museums like occupy the public sphere and really change their ways to engage with their communities? Nous savons tous que le musée va disparaître. We all know that museums will disappear. Oui, ça va disparaître. Para mí como artista creo que es una de las formas más efectivas, al menos, que sí pueden haber, es ocupando el espacio público. Con la bandera de España. Y el día 26 de este mismo mes se colocó la primera piedra al mundo. Pues eso también lo vamos a ver. Today we went to visit the statue of Christopher Columbus. It's what a gargantuan statue that is situated in the center of Barcelona. La cruz no solo nos obligó poniéndola en la yugular al aceptar al Dios blanco, sino también la puso en nuestras vaginas y en nuestros culos y lo inmortalizó en este enorme falo del blanco conquistador. If I could make a suggestion as to how to deal with a column like that, I would say take the column down, break it up into very small little pieces, package each one of the little pieces with a certificate of authenticity and sell it to tourists and use the money to fund scholarships for undocumented and black migrants that live in Spain. De todas las personas que estamos pensando en claves anticolonialistas, decolonialistas, antirracistas y que somos personas racializadas, que creamos pensamientos o somos artistas, es muy importante que estemos reunidos y conectados, ¿no? Para irnos avisando de cómo se están estructurando en cada ciudad los mecanismos antirracistas y anticoloniales. La plupart des gens qui sont ici, ce sont des gens qui veulent travailler sur cette matière, donc qui recherchent des possibilités, des solutions. Et pour moi, ça me donne de l'énergie, parce que ça veut dire qu'on étale cette connaissance, on est prêt à le changer, alors essayons d'aller de l'avant, essayons de partager ces connaissances, et nous en avons les uns des autres, donc le souhait c'est que ça continue.